Bienvenidos a Conectados con la Cultura, una iniciativa del alcalde de Chía, Luis Carlos Segura, a través del Departamento de Cultura, el cual es liderado por el maestro Alberto Suárez. Mi nombre es Paola González Osorio y soy la coordinadora del área de literatura de la Escuela Formal de Artes y Cultura de Chía. Bienvenidos. Como seguramente ya saben, durante todos estos días en que nos encontramos en casa, el área de cultura de nuestro municipio se ha unido para llevar a sus casas algunos talleres que los puedan acompañar durante las tardes de estos días de aislamiento. Siendo así, nosotros por parte del área de literatura tendremos un encuentro los días miércoles donde las protagonistas sin duda serán las letras, las narraciones, los textos, los escritores, los autores. La mecánica va a ser muy sencilla. Cada miércoles tendremos un texto de un autor. Intentaremos que sea un texto corto para que lo podamos trabajar, analizar, ahondar un poco en la temática del autor. Y en las tardes, hacia el final de la tarde, hacia las 6:30 de la tarde, abriremos un foro en el que todos podrán participar, dando sus opiniones, haciendo sus comentarios sobre el texto, sobre el autor y haciendo una retroalimentación. Es así como un club de lectura en el que todos podremos opinar de acuerdo a los relatos, historias, narraciones, poemas que vayamos escogiendo miércoles a miércoles. El día de hoy, el texto que los invitamos a leer y a trabajar es el cuento Casa Tomada de Julio Cortázar. Escogimos este cuento por una razón muy importante, y es que hoy en día, dadas las circunstancias, nuestra casa se ha convertido en una protagonista más de nuestra vida y quizá nos hemos tenido que adaptar los espacios, ver nuestra casa de una manera distinta. Y aunque bueno, el texto Casa Tomada tiene muchas interpretaciones, algunos críticos lo han analizado este texto desde una mirada política, desde una mirada social. También podemos darle una mirada más contemporánea que nos remita o nos lleve a pensar en ese lugar que habitamos. La mecánica de hoy es muy sencilla. Vamos a iniciar hablando un poco sobre Julio Cortázar, su vida, algunas de sus obras, pero será algo muy general, porque en realidad en lo que nos queremos detener es en la lectura, el goce, el disfrute del texto y más adelante en el análisis del mismo. La dinámica de hoy es muy sencilla. Vamos a iniciar hablando un poco sobre la vida de Julio Cortázar, su obra, algunos de sus novelas o de sus cuentos o antologías más importantes. Y va a ser algo muy breve en realidad, porque en lo que queremos profundizar es en el análisis de Casa Tomada, del cuento que elegimos para el día de hoy. Más tarde, cuando nos reunamos en el foro virtual, por supuesto, podremos ahondar más en cada uno de los temas, y además invitamos a quienes nos están siguiendo a que, si quieren, en el foro puedan ayudarnos a profundizar más en la teoría relacionada con este autor, así como en, ¿por qué no?, otras de sus obras. Para iniciar, entonces, ustedes van a ir viendo junto con la imagen de esta transmisión una pequeña presentación que resume, por decirlo así, las cosas más importantes, los hechos más importantes y las obras más importantes del autor. Si bien es cierto, Julio Cortázar nos da casi que mucha tela que cortar, mucho que leer, mucho texto que explicar, que exponer, para quienes están del otro lado será como un abrebocas para conocerlo quizá más, o quienes ya lo conocen profundizar más o volverse a enamorar de sus textos y de este en particular, que es muy importante.
Casa Tomada, lo veremos más adelante, pero Casa Tomada es uno de los primeros cuentos publicados del autor. Y bueno, como les decía al comienzo, viene a ser muy importante hoy que nos encontramos en nuestra casa para repensar esos espacios. Hablaremos entonces un poco, les contaré un poco algunos detalles de la vida de Julio Cortázar y más adelante quizá en nuestro foro los invitaremos a profundizar un poco más sobre el autor y la obra y en especial en el texto que trabajaremos hoy. Quiero iniciar entonces retomando una de las características como se narraba, o una de las frases como se narraba o que utilizaba para narrarse a sí mismo Julio Cortázar al escribirse, y era la del animal literario. Así lo resumió en algunas entrevistas, y esta figura resulta muy interesante y muy bonita porque casi que la literatura y escribir lo exponía a él, terminaba siendo un tema casi que instintivo para él. Julio Cortázar nació en Bruselas, en la capital de Bélgica, en 1914. Al inicio, por decirlo así, del momento o en un año en el que en la Primera Guerra Mundial se empezó a desarrollar, y durante toda su época tuvo que vivir en un momento de la historia donde este tipo de conflictos pues eran de alguna manera o estaban de alguna manera muy presentes, y eso se vio en su obra, o es difícil no analizar su obra desde estos aspectos relacionados con los problemas sociopolíticos de la época en la que vivió. Entonces, bueno, él nace en Bruselas en 1914, esto debido a que su papá es un funcionario de la Embajada de Argentina y es trasladado allí justo en el momento en el que su hijo nace. Allí la familia pasa alrededor de 4 años y luego regresan a Buenos Aires, donde viven y donde Julio Cortázar casi que vive toda su juventud, su niñez y su juventud. Él se forma como maestro, como docente y enseña en algunas instituciones o colegios públicos de Argentina. Digamos que este rol le permite viajar por diferentes rincones de su país. Y en algún momento decide iniciar sus estudios en filosofía y letras en la Universidad de Buenos Aires. Sin embargo, en su hogar se vive una situación, digamos, que le demanda a él cierto apoyo económico, y él decide entonces parar sus estudios y continuar con su labor como docente en las instituciones, con lo cual le podría ayudar a su familia. Años atrás, después de que ellos llegan de Bruselas, un par de años después, el padre de Julio Cortázar los abandona, el mismo Julio lo cuenta, y esto viene a ser fundamental para él, primero porque termina viviendo rodeado de mujeres, es un hombre que crece con su única hermana, su mamá, su abuela, una tía, y esa figura paterna como que termina siendo una ausencia en él de alguna manera. Incluso lo vamos a ver en Casa Tomada, hay una relación muy estrecha que él describe, lo veremos más adelante, entre un personaje que es, entre dos personajes, quien es el narrador y su hermana, y la convivencia que ellos tienen en casa. Sumado a su labor como docente, el autor, por supuesto, ya empieza a producir algunos textos. Se habla de un primer cuento titulado Bruja, que apareció en una revista llamada Correo Literario en 1944, y luego en 1946 aparece Casa Tomada, que es, por decirlo así, el primer cuento que tiene mucha fuerza y mucho acogimiento dentro de la sociedad de lectores de Argentina. Y bueno, como no, Casa Tomada fue publicada en una revista titulada Los Anales de Buenos Aires, que era dirigida por el escritor Jorge Luis Borges, quien de alguna manera pues le permite dar a conocer dentro de esta publicación, que es la que vemos al lado izquierdo, es una imagen que vemos allí,
que fue tomada del archivo histórico de revistas de Argentina. El mismo Jorge Luis Borges fue el que le dio, como por decirlo así de alguna manera, el espaldarazo, le abrió el camino para que pudiera publicar allí, y ahí empieza él a construir algunos de sus textos, muy importante. Resulta que hacia 1951 empieza una etapa para Cortázar muy interesante, y es la que él denomina como autoexilio. Argentina vivía en ese momento una situación muy complicada con lo que se denominó el primer peronismo, y Julio Cortázar estaba de alguna manera en contra de los hechos que allí sucedían. Él recibe como una certificación como traductor, estudia para ser traductor, conocía muy bien el francés, y entonces se traslada a París, donde empieza a trabajar como traductor de la UNESCO, y casi que se vuelve su ciudad, su lugar. Tanto París como Buenos Aires se convierten en escenarios comunes en algunos espacios de sus narraciones. Hacia la década de los 70, Cortázar tiene la oportunidad de viajar a Cuba, y ese momento de su vida, digamos que marca mucho de lo que va a ser su trasegar por la política. En algunas entrevistas él se describía más como una persona literaria que como una persona política, pero lo explicaba y lo exponía, afirmando que una cosa de alguna manera lo había llevado a la otra, ¿no? Que la literatura lo había embarcado en esa responsabilidad que sentía hacia su país, incluso hacia Latinoamérica, para luchar por los derechos humanos. Y esto se vio reflejado en el apoyo directo que hizo a algunos líderes políticos como Fidel Castro, Salvador Allende o Carlos Fonseca Maduro. Incluso él llega a formar parte del Tribunal Internacional Bruselas, que estudiaba todas las violaciones de los derechos humanos en Hispanoamérica, y su opinión era muy importante. Al respecto dio muchos discursos que hoy en día son reconocidos, y sus obras también de alguna manera registraban su posición contundente con respecto a algunas situaciones que se vivían en Latinoamérica y en Argentina. Es inevitable cuando hablamos de la obra de Julio Cortázar no tocar el tema de su vida sentimental, por decirlo de alguna manera. En especial se hace mucha referencia a dos mujeres que lo acompañaron en momentos puntuales de su vida. Su primera esposa, Aurora Bernardes, quien conoció en Argentina y que luego viaja a París, donde pues ya empiezan juntos a construir un matrimonio, más consolidado, porque en Argentina ya de alguna manera pues ya eran pareja. Ella la acompaña durante gran parte de su vida como escritor. Luego hay una ruptura, aparecen otras mujeres en el camino de Julio Cortázar, y al final de los años del escritor, otro amor muy fuerte llega a su vida con una mujer que es fotógrafa, traductora, escritora también, llamada Carol Dunlop. Juntos comparten casi los últimos años de sus vidas. Ella muere más o menos en 1982, y 2 años después Cortázar fallece debido a una enfermedad muy grave, leucemia, pues que lo lleva a despedirse finalmente del mundo de las artes. La obra de Cortázar se puede estudiar desde el surrealismo, por ejemplo, entre esa mezcla de lo fantástico y lo real, que hace que los espacios, las vivencias, los escenarios pues parezcan fantásticos, imaginados, casi que alejados de la cotidianidad o de lo que aparenta ser la realidad, sucumbidos muchas veces en sueños de personajes. Incluso muchas obras de Cortázar, él lo afirmaba, eran inspiradas en sus sueños, en sus pesadillas.
Hablar de la obra de Cortázar, como les decía, también es hablar un poco de la política de su país, de la política latinoamericana que vivió él en su época y como lo decía, del amor, de sus relaciones, de la amistad, de la familia, en fin, son muchos temas y muchas interpretaciones a las que podemos llegar. Dentro de las obras del autor se destacan novelas, libros de poesías, relatos cortos, cuentos, algunas narraciones descriptivas y bueno, quise poner algunas de las más destacadas y que han recibido, digamos, mucha atención por parte de los lectores y de quienes analizan la literatura desde diferentes puntos de vista. Por supuesto aparecen las novelas Rayuela, el libro de Manuel, 62 Modelo para Armar, Divertimento, entre otras. A lo anterior se suman todos los relatos cortos, muchos de ellos reunidos en libros, cada uno, digamos, con unas características muy particulares, pero siempre apelando a la fantasía en juego constante con la realidad. Tenemos entonces a el que es de alguna manera el protagonista de Hoy Bestiario, que recoge el cuento de Casa Tomada, y bueno, están otros, Las Armas Secretas, por ejemplo, Todos los Fuegos, El Fuego, Octaedro, Queremos Tanto a Glenda, Deshoras, y muchos otros que son parte fundamental de la literatura de este autor. Para continuar con nuestra dinámica, enseguida les vamos a mostrar, a compartir un video donde se relata el cuento, pero además hay una pequeña dramatización del mismo. Quienes quieran la pueden ver, quienes prefieran simplemente escucharla pueden ubicarse en un lugar cómodo de su casa, cerrar los ojos y pues escuchar el relato. También está la opción de que lo lean, les vamos a dejar un link donde pueden descargar el material para que quienes incluso quieran ver el video y después profundizar en la lectura tengan la posibilidad de hacerlo. Este relato es muy fácil de conseguir, está público en internet, entonces también quienes quieran pueden buscar la edición que más les guste. Vamos a pasar entonces a ver el video y más adelante vamos a hacer un pequeño análisis del cuento como tal para al final de la tarde continuar con nuestra charla e invitarlos a que nos den sus opiniones y nos sigan contando qué tal les parece la dinámica y sigan aportando a estos encuentros literarios. Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los secretos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos Irene y yo a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir 8 personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las 7, y a eso de las 11 yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos a mediodía, siempre puntuales. Ya no quedaba nada por hacer fuera de unos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegábamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó 2 pretendientes sin mayor motivo. A mí se me murió María Esther antes de que llegáramos a comprometernos. Entramos en los 40 años con la inexpresada idea de que el nuestro, simple y silencioso matrimonio de hermanos, era necesaria clausura de la genealogía asentada por los bisabuelos en nuestra casa. Nos moriríamos allí algún día. Vagos y esquivos primos se quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos. O mejor, nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde.
Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal, se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto. Yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. Irene no era así. Tejía cosas siempre necesarias, tricotas para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. A veces tejía un chaleco y después lo destejía en un momento porque algo no le agradaba. Era gracioso ver en la canastilla el montón de lana encrespada resistiéndose a perder su forma de algunas horas. Los sábados iba yo al centro a comprarle lana. Irene tenía fe en mi gusto, se complacía con los colores y nunca tuve que devolver madejas. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si había novedades en literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina. Pero es de la casa que me interesa hablar, de la casa y de Irene, porque yo no tengo importancia. Me pregunto qué hubiera hecho Irene sin el tejido. Uno puede releer un libro, pero cuando un pullover está terminado no se puede repetirlo sin escándalo. Un día encontré el cajón de abajo de la cómoda de alcanfor lleno de pañoletas blancas, verdes, lila. Estaban con naftalina, apiladas como en una mercería. No tuve valor de preguntarle a Irene qué pensaba hacer con ellas. No necesitábamos ganarnos la vida. Todos los meses llegaba la plata de los campos y el dinero aumentaba. Pero a Irene solamente la entretenía el tejido. Mostraba una destreza maravillosa y a mí se me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados, agujas yendo y viniendo y una o dos canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso. ¿Cómo no acordarme de la distribución de la casa? El comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y 3 dormitorios grandes que daban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte del ala delantera, donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central, al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un zaguán con mayólica, y la puerta central daba al living, de manera que uno entraba por el zaguán, abría la cancel y pasaba al living. Tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios, y al frente del pasillo que conducía a la parte más retirada. Avanzando por el pasillo se franqueaba la puerta de roble, y más allá empezaba el otro lado de la casa. O bien se podría girar a la izquierda, justamente antes de la puerta, y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba a la cocina y al baño. Cuando la puerta estaba abierta, advertía a uno que la casa era muy grande. Si no, daba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora, apenas para moverse. Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa. Casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para hacer la limpieza, pues es increíble cómo se junta tierra en los muebles. Buenos Aires será una ciudad limpia, pero eso se lo debe a sus habitantes y no a otra cosa. Hay demasiada tierra en el aire. Apenas sopla una ráfaga, se palpa el polvo en los mármoles de las consolas y entre los rombos de las carpetas de macaramé. Da trabajo sacarlo bien con plumero. Vuela y se suspende en el aire. Un momento después se deposita de nuevo en los muebles y en los pianos. Lo recordaré siempre con claridad porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio. Eran las 8 de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Fui hasta el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo oí, al mismo tiempo, o un segundo después, en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta.
Me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde. La cerré de golpe apoyando el cuerpo. Felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado y además corría el gran cerrojo para más seguridad. Fui a la cocina, calenté la pavita y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le dije a Irene: tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado la parte del fondo. Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados. ¿Estás seguro? Asentí. Entonces, dijo recogiendo las agujas, tendremos que vivir en este lado. Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Me acuerdo que tejía un chaleco gris. A mí me gustaba ese chaleco. Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Mi libro de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en la biblioteca. Irene extrañaba unas carpetas, un par de pantuflas que tanto la abrigaban en invierno. Yo sentía mi pipa de enebro y creo que Irene pensó en una botella de esperidina de muchos años. Con frecuencia, pero esto solamente sucedió los primeros días, cerrábamos algún cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza. No está aquí. Y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa. Pero también tuvimos ventajas. La limpieza se simplificó tanto que aún levantándose tardísimo, a las 9:30 por ejemplo, nos daban las 11 y ya estábamos de brazos cruzados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina y ayudarme a preparar el almuerzo. Lo pensamos bien y se decidió esto. Mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría platos para comer fríos de noche. Nos alegramos porque siempre resulta molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora nos bastaba con la mesa en el dormitorio de Irene y las fuentes de comida a fiambre. Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo para tejer. Yo andaba un poco perdido a causa de los libros, pero por no afligir a mi hermana me puse a revisar la colección de estampillas de papá, y eso me sirvió para matar el tiempo. Nos divertíamos mucho, cada uno en sus cosas, casi siempre reunidos en el dormitorio de Irene, que era más cómodo. A veces Irene decía: fíjate en este punto que se me ha ocurrido, ¿no da un dibujo de trébol? Un rato después era yo el que le ponía ante los ojos un cuadrito de papel para que viese el mérito de algún sello de Eupen y Malvedí. Estábamos bien, y poco a poco empezamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar. Cuando Irene soñaba en alta voz, yo me desvelaba enseguida. Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños y no de la garganta. Irene decía que mis sueños consistían en grandes sacudones que a veces hacían caer el cobertor. Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. Nos oíamos respirar, toser, presentíamos el ademán que conduce a la llave del velador, los mutos y frecuentes insomnios. Aparte de eso, todo estaba callado en la casa. De día eran los rumores domésticos, el roce metálico de las agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas del álbum filatélico. La puerta de roble, creo haberlo dicho, era maciza. En la cocina y el baño, que quedaban tocando la parte tomada, nos poníamos a hablar en voz más alta o Irene cantaba canciones de cuna. En una cocina hay demasiado ruido de loza y vidrios para que otros sonidos irrumpan en ella. Muy pocas veces permitíamos ahí el silencio, pero cuando tornábamos a los dormitorios y al living, entonces la casa se ponía callada y a media luz. Hasta pisábamos más despacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso que de noche, cuando Irene empezaba a soñar en alta voz, me desvelaba enseguida. Es casi repetir lo mismo salvo las consecuencias.
De noche siento sed y antes de acostarnos le dije a Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio, ella tejía, oí el ruido en la cocina. Tal vez en la cocina o tal vez en el baño, porque el codo del pasillo apagaba el sonido. A Irene le llamó la atención mi brusca manera de detenerme y vino a mi lado sin decir palabra. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que eran de este lado de la puerta de roble, en la cocina y en el baño, o en el pasillo mismo donde pesaba el codo casi al lado nuestro. No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta cancel, sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuerte, pero siempre sordos a espaldas nuestras. Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada. «Han tomado esta parte», dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta el cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo. «¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa?», le pregunté inútilmente. «No, nada. Estábamos con lo puesto. Me acordé de los 15.000 pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora. Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las 11 de la noche. Rodeé con mi brazo la cintura de Irene. Yo creo que ella estaba llorando. Y salimos a la calle. Antes de alejarnos tuve lástima. Cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa a esa hora y con la casa tomada. Bueno, espero hayan disfrutado del relato de Casa Tomada y que más adelante se tomen el tiempo también para leerlo, quizá en soledad y analizarlo con su familia, las personas con las que conviven. Quiero iniciar esta sesión haciendo una pregunta que quizá nos va a servir en nuestro foro, club de lectura más tarde, para continuar hablando de los espacios y salir un poco de lo que hay en el texto y adaptarlo o quizá pensarlo hacia nuestra realidad. Y la pregunta es, ¿qué es eso que quizá les gusta más del espacio que habitan? Ahorita quizá estamos pasando por una época difícil en la que de manera obligada, por seguridad, nos hemos tenido que quedar en nuestras casas. Y muchas veces no somos conscientes de lo importante que es, digamos, que son estos espacios, los rincones de nuestra casa. Y sería interesante también dialogar con respecto a eso, de qué manera habitamos nuestro hogar. Me gusta mucho el inicio de la historia porque el narrador, digamos que empieza haciendo una introducción muy clara. Tanto el título como el primer párrafo nos hablan claramente de lo que va a tratar o en torno a lo que va a tratar esta historia, y es la casa. Dice así: nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Por supuesto, en nuestras casas habitan, conviven todos los recuerdos, los secretos quizá, los silencios de todas las personas que habitan o habitaron allí en algún momento. Y esto es muy importante para los dos personajes que se acostumbran, como lo narra el personaje quizá principal, se acostumbran ellos dos a vivir en ese espacio al que le dan tanto valor por el peso y la historia que tienen de una familia numerosa que vivió allí tal vez por mucho tiempo. Entonces,
Vamos a arrancar como por temas. Primero, hablando de los personajes, claramente se identifican dos. Tenemos una narración que parte de un yo casi que en primera persona, aunque ese yo en algunos momentos se convierte como en un narrador omnipresente que casi que ve todo lo que sucede en la historia, que es una de las cualidades que muchas veces tiene este tipo de narrador. Y bueno, además del narrador personaje está la hermana, ¿no? Este narrador nos habla todo el tiempo de una convivencia demasiado estrecha en la que parece que hay mucho silencio, porque quizá no se necesitan las palabras, porque los dos viven en una cotidianidad de alguna manera perfecta para ellos. Mientras su hermana teje, a él le gusta pasar el tiempo leyendo o más adelante, como lo vemos en el texto, organizando estampillas. Y bueno, tenemos dos personajes definidos claramente. Y aquí aparece una característica muy importante de la literatura de Cortázar, y es que sus personajes tienen una carga psicológica muy marcada, ¿no? A veces no es necesario que nos diga con exactitud cómo son ellos, porque con pequeños detalles nos va dibujando unos personajes que nos muestran en su, digamos, psicología o en los rasgos de su cotidianidad algunas características típicas que ya nos hacen ver cómo son estos personajes. Aparece entonces Irene, la hermana del protagonista, una mujer, como la narra él, al parecer demasiado tranquila, casi que dice él en sus palabras, nacida para no molestar a nadie. Simplemente ellos dos se dedicaban a organizar su casa y el resto del día cada uno a sus tareas. Y hay una imagen muy bonita que utiliza Cortázar en la voz de su narrador, y es cuando describe una de las escenas donde ella de pronto estaba tejiendo, ¿no? Dice: a Irene solamente la entretenía el tejido, mostraba una destreza maravillosa, y a mí se me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados, agujas yendo y viniendo, y una o dos canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente los ovillos. Hay entonces, además de este tipo de imágenes, un relato contundente de la cotidianidad de dos personajes que, en palabras del narrador, casi que se han convertido en un matrimonio de hermanos, lo llama él, ¿no? Como en una cotidianidad pausada, tranquila, calmada, donde los roles están aparentemente muy bien definidos, y se presentan estos dos personajes en la voz del narrador en un espacio en el que ellos conviven plenamente, un espacio inmenso, grande, y en el que a pesar de que solo son dos personas, y dice él, podrían vivir incluso 8 personas fácilmente, pues ellos se han apoderado de su espacio, de su lugar, y están allí, digamos que de una manera que al comienzo pareciera casi placentera, tranquila. Además de los dos personajes, es necesario destacar que la casa como escenario fundamental donde suceden las cosas es otro personaje. Es un personaje que está allí pintado, sí, sin duda es el espacio donde suceden las cosas, pero en la narración de este hombre casi que ese lugar se convierte en un actor más que está ahí acogiendo a esas dos personas. Y de pronto aparece algo extraño, algo fantástico, algo de pronto también cargado un poco de suspenso, y es el ruido, ¿no? El ruido, la presencia extraña, aquello que marca el primer punto de giro del relato y que quiero narrar o que quiero retomar mejor con este pequeño texto. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo,
como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo oí al mismo tiempo o un segundo después en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde. La cerré de golpe apoyando el cuerpo. Felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para más seguridad. El sonido o el ruido en ese rincón de la casa aparece como un actor que genera algo de espanto o de suspenso y que obliga a los dos personajes a aislarse en un rincón de la casa y a limitar ahora sus costumbres a cosas que antes de pronto no hacían. El protagonista tiene que limitar, por ejemplo, sus lecturas porque los libros quedan del otro lado de la casa. Hay una presencia entonces mágica o extraña o sobrenatural que hace que ellos pierdan parte de ese espacio tan valioso. Es como si en ese trozo de la casa hubiese quedado algo de las costumbres que ya tenían, ¿no? Y estos dos personajes que vienen en una rutina, en una cotidianidad, de repente sienten una ruptura. Pero bueno, se acomodan, total es su casa, vuelven a acomodarse, vuelven a habitarla, vuelven a intentar inventar sus rutinas, reinventarlas, y todo parece tranquilo aparentemente. Nos cuenta entonces el narrador: los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Y sin embargo, más adelante, unas líneas abajo, dice: también tuvimos ventajas. La limpieza se simplificó tanto que aún levantándose tardísimo, a las 9:30, por ejemplo, no daban las 11 y ya estábamos de brazos cruzados. Nuevamente se adaptan ellos dos a la rutina en un espacio mucho más pequeño. Sin embargo, es muy curioso porque aquella presencia que poco a poco va tomando la casa parece no desaparecer, y ellos, cuando están en silencio, nos dice el personaje narrador, vuelven a sentir esa presencia extraña, esos ruidos, eso que no les permite, digamos, estar en la totalidad de su hogar. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Esta obra ha sido analizada por la crítica literaria con un trasfondo un poco político. Cuando la obra fue escrita, se vivía en ese momento en Argentina el primer peronismo, y algunos críticos o algunos seguidores o lectores de Cortázar han afirmado que esta obra es como si fuera un reflejo de cómo el peronismo se estaba tomando a Argentina. Es decir, era una especie de alegoría. Argentina era la casa, el peronismo sería la presencia que se estaba apoderando pues de la figura de las dos personas que habitaban la casa. La comparan mucho con la clase media que, digamos, estaba sufriendo, empezaba a sufrir en esa época de la historia de Argentina. Sin embargo, es muy curioso porque en varias entrevistas Cortázar afirma que este relato, aunque él dice que quizá en el subconsciente o de su subconsciente surgió así y podría relacionarse con la situación del país, en realidad partió de un sueño que él tuvo. Y es curioso también porque relata una especie de, ¿cómo llamarlo?, camaradería, quizá, de hermandad grande entre un hombre y una mujer. Y bueno, esa relación tan cercana quizá podría también semejarse un poco a la relación que tuvo Cortázar con su única hermana, y pues a quien, como vimos en la sesión anterior, ayudaba de alguna manera pues para salir adelante en la situación tan complicada que en algún momento vivió su familia. Ya casi que para terminar sucede algo muy curioso. Los personajes han evolucionado muy poco en realidad, o sea, simplemente la casa es la que ha evolucionado, ha cambiado, se ha modificado, y ellos se han adaptado a el nuevo espacio.
si han habitado el nuevo espacio y han adaptado sus rutinas y sus costumbres a esa nueva cotidianidad. Y todo parece aparentemente tranquilo, pero resulta que de repente surge otro punto de giro que nos narra cómo esa presencia casi que se apodera de la totalidad del lugar. Lo cuenta así el narrador. Desde la puerta del dormitorio ella tejía. Oí ruido en la cocina, tal vez en la cocina o tal vez en el baño, porque el codo del pasillo apagaba el sonido. A Irene le llamó la atención mi brusca manera de detenerme y vino a mi lado sin decir palabra. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que eran de este lado de la puerta de roble, en la cocina y el baño, o en el pasillo mismo donde empezaba el codo casi al lado nuestro. No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y le hice correr conmigo hasta la puerta cancel sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuerte, pero siempre sordos, a espaldas nuestras. Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada. «Han tomado esa parte», dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta la cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo. «¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa?», le pregunté inútilmente. «No, nada». Estábamos con lo opuesto. Me acordé de los 15,000 pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora. Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las 11 de la noche. Rodeé con mi brazo la cintura de Irene. Yo creo que ella estaba llorando. Y salimos así a la calle. Antes de alejarnos, tuve lástima. Cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera a la casa a esa hora y con la casa tomada. La presencia, en realidad, viene a ser un personaje fundamental y casi que es el motor que obliga a que ellos rompan definitivamente la cotidianidad en la que se encuentran y tienen que salir de su casa. Y es tanto el temor, ¿no?, que lleva al narrador incluso a tirar las llaves por la alcantarilla, porque hay un suspenso, un temor de por medio de que incluso alguien venga y entre a la casa y encuentre que no es lo que ellos pensaban. Y de esta manera termina este relato en primera persona, dejando casi que abierta la posibilidad de que el lector lo complemente. ¿Qué pasará después con estos dos personajes? ¿Qué pasará después con la casa? ¿Qué pasará con el ruido, con la presencia que habita el lugar? Son preguntas que dejo abiertas para que las podamos discutir esta tarde en nuestro foro, al que están por supuesto todos invitados, y en el que quisiera que habláramos también de cómo hoy en día quizá las circunstancias nos han llevado no a que nuestra casa esté tomada, sino a que nosotros tomemos nuestra casa, la habitemos de otra manera, por seguridad quizá, por las circunstancias que nos pide, digamos, la contingencia en este momento, pero que sin duda podemos replantear y vivir de una manera positiva y reinventarnos. Es casi como un espejo del relato de Cortázar o un relato en paralelo. Y bueno, con esta pequeña reflexión quiero cerrar esta parte, digamos, de nuestro encuentro, invitarlos nuevamente a que se conecten esta tarde a las 6:30 por Zoom. Les dejaremos el enlace para que puedan acceder al foro y juntos podamos terminar de reconstruir esta historia, de hablar un poco más de Cortázar
del libro en el que aparece Casa Tomada, Bestiario, y bueno, conocer un poco más de el boom literario, de la importancia de este escritor en este movimiento y también pues escucharlos o mejor leerlos y en la noche escucharlos con respecto a qué otro texto o qué otro autor a futuro les gustaría trabajar. Muchas gracias por habernos acompañado en esta primera parte y los esperamos en la tarde.